Porque el que no ora no puede tener discernimiento espiritual. Por eso tenemos que ir reprendiendo espíritus que no están en ese cuerpo y nunca ese espíritu va a salir. En vez de usted estar mencionando el nombre de demonio, mejor reprende el demonio que está ahí. Porque hay gente que se quieren escuchar muy espiritual. Y muchas veces tú quererte escuchar muy espiritual te puede convertir en un invocador de espíritus. En el mundo espiritual está compuesto por el reino de la tiniebla, pero también está compuesto por el reino de los cielos. Que el día en que Luzbel se encontró en él maldad, fue expulsado de adonde, de lo celeste, del cielo. Por lo tanto, una cosa es ser destronado y otra cosa es ser expulsado. El texto no dice que fue destronado, porque Luzbel nunca tuvo un trono. Luzbel era una criatura, algo que fue creado por el Señor, un espíritu que en el día de su creación fueron tocados los tamboriles. Incluso la Biblia no habla de que Luzbel estaba encargado de la adoración en el cielo. La Biblia dice que en el día que él fue creado se tocaron los instrumentos del cielo. Si se tocaron los instrumentos del cielo, quiere decir que había otro espíritu, otro ángel que estaba orquestando, o mejor dicho, que estaba a cargo de lo que era la adoración. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda y hermosa que están sintonizando esta plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Así que no estamos solos, nos acompaña un vidente, un hombre de Dios que ustedes conocen, llamado Venancio Amparo. ¿Cómo Amén, se siente, amén, amén. Christopher, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es una honra compartir este escenario contigo y así bendecir a cada persona que va a estar viendo este video, que será de edificación, de bendición, de expansión para cada uno de ustedes. Así que usted que está viendo este video, compártalo con alguien, porque en los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Dios mío, esto está serio, mi gente. Vaya compartiendo esto, corra, que hay unos misterios que este hombre va a soltar y lo quiere compartir con ustedes. Venancio Amparo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando del mundo espiritual. Acciones que el enemigo hace, o los espíritus, en la vida de los creyentes, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Wow. Y hoy vamos a estar enfatizando en cada una de esas acciones. Y yo sé que la gente va a decir, wow, pero yo he hecho eso alguna vez. Y yo pienso que eso es naturalmente. No, eso es un asunto espiritual. Wow. Vamos a estar desenmascarando las tinieblas. Uf, Dios mío. Mi gente, siéntese a escuchar esto misterio y no se mueva. Amén. Así que, Christopher, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios, su capítulo 6, versículo 12 en adelante. Efesios, capítulo 6, versículo 12 en adelante, para así estar dándole inicio a este poderoso mensaje estudio. La palabra de Dios leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura, Dios. Yo predico tu palabra y tú vivifica. Yo predico tu palabra y tú liberta. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Christopher, hoy vamos a estar hablando de algunas acciones que el enemigo hace, los espíritus hacen en contra de los seres humanos, que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Lo primero es que el apóstol Pablo comienza hablando y comienza diciendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que gobiernan ¿a dónde? En las regiones celestes. Debemos de saber que hay dos mundos. Está el mundo literal y está el mundo espiritual. Amén. En el mundo espiritual está compuesto por el reino de la tiniebla, pero también está compuesto por el reino de los cielos. El reino de los cielos fue el primer reino existente. Por eso dice la Biblia
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, pero también comienza hablando y comienza diciendo que Dios creó los ejércitos de los cielos. Cuando habla de los ejércitos de los cielos, está hablando de la parte de los ángeles, está hablando de la parte espiritual. Cuando habla de los ejércitos de los cielos, está hablando de arcángeles, está hablando de serafines, está hablando de querubines, está hablando de las criaturas extrañas. Pero todos conocemos que la Biblia establece y la Biblia dice que el día en que Luzbel se encontró en él maldad, fue expulsado de adonde, de lo celeste, del cielo. Por Wow. lo tanto, una cosa es ser destronado y otra cosa es ser expulsado. Uf. El texto no dice que fue destronado, porque Luzbel nunca tuvo un trono. Luzbel era una criatura, algo que fue creado por el Señor, un espíritu que en el día de su creación fueron tocados los tamboriles. Incluso la Biblia no habla de que Luzbel estaba encargado de la adoración en el cielo. La Biblia dice que en el día que él fue creado se tocaron los instrumentos del cielo. Si se tocaron los instrumentos del cielo, quiere decir que había otro espíritu, otro ángel que estaba orquestando, o mejor dicho, que estaba a cargo de lo que era la adoración. Aleluya. Por lo tanto, debemos de saber que ese día que se encontró en él maldad, él fue expulsado de los cielos. Ahora, ¿qué establece la Biblia? La Biblia establece que él se llevó la tercera parte ¿de quién? De los ángeles. Estos ángeles, cuando son expulsados del cielo, se convierten en demonios, entidades demoníacas. Wow. Por eso que cuando Dios crea al hombre, el enemigo busca toda la manera de cómo quitarle la semejanza que el hombre tenía. Poderoso. ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles destituidos. Los demonios son ángeles expulsados de los cielos. Por eso que en el momento que ellos estaban en la asignación de servirle a Dios, ahora ponen al diablo como su mayor, ponen al diablo como su jefe, ponen a Satanás como su primero. Por lo tanto, en el momento que tú le quitas lo primero a Dios y le das lugar a otra cosa, ese se convierte en tu Dios. Uf. ¿Quiénes son los demonios? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los espíritus de las tinieblas? Son ángeles caídos. Yo quiero que tú vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, arroja luz de quiénes son los espíritus, los demonios que hoy no están haciendo la guerra. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9? Amén, amén. Dicen así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, yo quiero que tú vayas conmigo a Apocalipsis 12, 4, a lo que yo voy desatando esto. Amén. Dice, sus ángeles fueron arrojados con él. Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo sus ángeles fueron arrojados con él? ¿Creó Luzbel algún ángel? No, ¿Creó Luzbel algún espíritu? tampoco. ¿Por qué dice sus ángeles? Porque en el momento donde ellos permiten ser contratados por Luzbel para querer establecer un trono, se desconectaron del Señor y se volvieron entidades de maldad. Uf. Se convirtieron en espíritus que ya no portaban luz, sino que portaban oscuridad. Wow. Por lo tanto, en el momento que él es sacado y todos esos ángeles, ya ellos estaban alineados a él. Por eso no lo podían dejar en el cielo. Tenían que expulsarlo del cielo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4? Amén. Dice así, que tiene Biblia, lea conmigo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y lo arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya ellos habían sido contratados por Luzbel. Ya ellos tenían lo que era un contrato. Ya ellos tenían lo que era una alianza. Uf. Tenían parte de la maldad en su corazón.
Por eso que en el momento que tú permites que la maldad entre en tu corazón, ahí es que tú te conviertes en un hijo de las tinieblas. Por eso que cuando Cristo está en la tierra, Cristo le dice a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pero el diablo no creó hombre. Lo que le está diciendo, por ustedes practicar la maldad, se están convirtiendo en propiedad de él. Wow. Por eso que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, no practicáramos la maldad ni la mentira, sino que practicáramos la verdad. Por eso que en el momento, dice el texto, sus ángeles en ese momento se convirtieron en partidarios de las tinieblas. Seres que fueron creados para servirle a Dios, ahora estaban tratando de destituir al Todopoderoso. Por eso dice la Biblia, hablando en lo que fue la destitución o la expulsión de Satanás de Lucifer, que Lucifer significa ángel de luz, y ahora Satanás significa que adversario, acusador, diablo, contrario. El espíritu que tenía luz, ahora es el espíritu que tiene oscuridad. ¿Y cómo alguien de un momento a otro puede cambiar? En el momento que tú desvías tu adoración, hay un cambio en tu corazón. No, repite eso, por favor. No. Eso. En el momento que tú desvías la intención de tu corazón, hay un cambio. Hay un cambio en tu vida. Porque la intención, la afinidad, el pensamiento tenía que estar ¿en qué? En Dios, en adorar a Dios. Sí. Por lo tanto, en el momento que tú desvías tu adoración, hay un cambio en tu corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre. Está hablando de lo interior del hombre. Por eso que en el día que Lucifer entendió que él tenía que ser adorado, dejó de ser Lucifer y se convirtió en diablo. Dios mío. En el momento que los ángeles entendieron que necesitaban una mayor posición que la que Dios le entregó, entonces fueron expulsados del cielo. Wow. Por eso que hoy yo quiero hablarle a ustedes de cuál es la naturaleza de estos ángeles, de estos espíritus caídos. Ahora, cuando usted observa, hay algunos espíritus, Christopher, algunos demonios de esto, que en el momento que se rebelaron contra Dios, la Biblia dice que Satanás dijo, subiré a las alturas y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. Y pondré mi trono al norte, al lado de Dios. La gente no han entendido que Satanás lo que quería era el norte. Él quería poner un trono al lado del de Dios. Wow. Él quería una posición. Él quería ser semejante. Él quería ser igual a Dios. Y nadie puede ser igual a Dios. Se pueden comparar. Pueden intentar, pero nunca lo van a lograr. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el principio y el fin. Incluso Él habita dentro de la eternidad, pero la eternidad habita dentro de Él. Porque Él fue que creó todas las cosas. Antes que existiera la eternidad, ya Él era Dios. Ay, Dios Por mío. eso que ni aún la misma eternidad puede retener al Dios que nosotros le pertenecemos. Por eso es que dice la Biblia que Él le habita arriba en los cielos, pero que la tierra es el estrado de sus pies. Quiere decir que los cielos de los cielos no pueden contener al Dios que nosotros le pertenecemos. Suéltale eso, Dios mío. Agarre esto, por favor. Ahora, Christopher, hay algo poderoso. Y es que algunos espíritus de esto fueron encarcelados. Hablamos de esto. Porque Satanás, Lucifer, no era el ángel más poderoso. No, espérate. Que Lucifer no era el ángel más poderoso. No, incluso le estoy demontando algo. Si se tocaron los tamboriles, si se tocaron los instrumentos del cielo, en el día de su creación, quiere decir que había otros seres espirituales que estaban gobernando la adoración antes que Él existiera. Por lo tanto, se le desmonta esto. Yo le pago a cualquiera que me dé una cita bíblica donde diga que Lucifer estaba encargado de la adoración en el cielo. Esto está serio, agarre esto. Él no era el ángel más poderoso, pero era un ángel astuto porque la maldad te da una sabiduría. No, espérate. La maldad te da una sabiduría. Hay una sabiduría que es demoníaca, que es la maldad que te la da.
Por lo tanto, en el momento que se halló en el maldad, que él trató de poner un trono al lado de Dios, él comenzó a contratar a algunos ángeles. Cuando tú contratas a alguien, es que tú le haces que ofertas. Oferta. Tú le dices, te voy a dar esto, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro. Pero él está ofertando sin tener nada. Por lo tanto, era un ángel astuto. En esta situación, él comienza a contratar ángeles que están por encima de él. Porque él era un ángel, era un querubín protector. Pero por encima de ellos hay serafines, querubines, que están a mayor potencia. Incluso en Isaías revela que alrededor de Dios hay unos seres espirituales que dicen que tienen 6 alas, que con 2 vuelan, con 2 cubren su rostro, pero con 2 cubren su desnudez. Y estos están cerca de Dios. Pero la Biblia no dice que él estaba cerca de Dios. La Biblia dice que él era un querubín protector. Wow. Por lo tanto, él comenzó a contratar seres espirituales que estaban por encima de él. Y cuando acontece esto, Dios lo expulsa. Son expulsados del cielo. Y cuando son expulsados del cielo, en esta circunstancia hay alguno que hay que atarlo. Venancio. Wow, Dios mío. ¿Dónde dice esto? Dame Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Vaya conmigo a Judas, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Qué dice? Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Claro, hay ángeles que están en prisiones eternas, que si se les da un minuto fuera, destruyen. Wow. La iglesia está ignorando el poder de las tinieblas. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo, de vuestro adversario. Las tinieblas tienen poder limitado. El Dios de nosotros es el Dios todopoderoso. Él no tiene poder, Él es el poder. Cuando tú tienes te lo pueden quitar, pero cuando tú eres no te lo pueden quitar. Uf. Por eso que es la fuente del poder se llama Dios. Wow. Él es el Dios todopoderoso. Y estos espíritus, estos ángeles, fueron atados en prisiones eternas por su autoridad y su poder. Ahora, Venancio, ¿y quiénes son los que están obrando en el mundo? Si hay unos ángeles que están atados. Hay unos que fueron atados, pero otros fueron libres. Que están libres, que pueden caminar, pueden andar sobre la tierra. Si Dios le abriera la visión espiritual completamente a los seres humanos, se volverían locos de tantos demonios que hay en la tierra. De tantos demonios que hay en las huestes espirituales. De tantos espíritus que están gobernando, que están entronados en lugares aquí en la tierra. Wow. Demonios que están metidos en palacios. Demonios que están entrados en la Cámara de Diputados. Que son los que legislan. Que son los que traen proyectos. Que son los que traen pensamiento a la vida del hombre. Para que ese plan diabólico, maquiavélico, se cumpla en la tierra. Ahora, ¿qué hacen estos espíritus que están sueltos? ¿Qué hacen? La Biblia establece que estos espíritus son Satanás. Uf. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de adversario. Son adversarios del propósito de Dios. Y quieren detener, quieren interrumpir el propósito de Dios aquí en la tierra. Wow. Esos son los espíritus que cada vez que Dios habla a favor de un hombre, ellos están buscando la manera de cómo detener a ese hombre. Uf. Esos son los espíritus que cada vez que Dios dice que va a hacer una obra con una mujer, ellos dicen hay que detenerlo. Esos son los espíritus que cada vez que Dios dice voy a usar a ese hombre, ellos dicen vamos a hacer todo lo posible para que Dios no lo use. Wow. Esos son los espíritus que quieren detener tu bendición. Venancio, dame Biblia, por favor. Sí. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice ahí Cristo? 10, versículo 13 en adelante. Y dice así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión
y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ok. Ahora, usted debe de observar algo. La Biblia dice que cuando el arcángel Gabriel se le apareció a Daniel, le dijo: Daniel, eres muy amado en el cielo. Desde el primer día que propusiste en tu corazón, ¿qué pasó? Fue enviada Fue enviada la bendición. Pero ¿qué dice? El príncipe de Persia. se opuso. Y Dios tuvo que enviar ¿a quién? Al arcángel Miguel. El arcángel de guerra. Porque el arcángel Gabriel es un arcángel mensajero. El arcángel Miguel es un arcángel de guerra. Pero ¿quién era que se estaba oponiendo? El príncipe de Persia. Cuando Daniel le envían esta bendición, Daniel estaba gobernando en el imperio medo-perso. El imperio medo-perso fue la unión de los medos con los persas para destruir lo babilónico. Por eso que en el día que Nabucodonosor tiene la visión, dice que él vio una estatua y Daniel se le interpretó. Veía cómo la estatua tenía cabeza de oro, que esto representa el imperio babilónico. También le veía esta parte aquí el pecho, que esto representa el imperio medo-perso. Tiene dos manos, los medos y los persas. Ellos se unieron para destruir lo babilónico. Ahora, ¿qué establece aquí? ¿Por qué dice el príncipe de Persia? Que veo que mucha gente no saben interpretar este texto. Está hablando del príncipe de Persia porque los que estaban gobernando en ese tiempo eran los medo-persos. Sí. Por lo tanto, hace alusión como que si fuera el príncipe de Persia. Pero aquí está hablando de un principado espiritual. Por eso que hoy no te ponga a estar reprendiendo el espíritu de Persia, el príncipe de Persia, porque usted no está en Persia, usted está en República Dominicana. Ay, Dios mío. Esto está serio. Agarre esto. No te ponga a estar reprendiendo el espíritu de Persia, que tú estás en Estados Unidos. Tú tienes que reprender el espíritu que está gobernando en el sector donde usted pertenece. Y yo quiero hacerte una pregunta aquí, Venancio. Yo he visto personas que comienzan a reprender espíritus que no están. ¿Qué pasa en ese caso? En el momento que tú comienzas a reprender espíritus que no están en ese cuerpo, tú lo estás invocando. Dios mío. Mira, me voy a meter serio. Yo no sé si esto va a acabar Dale aquí, profundo. pero me voy a meter serio. Hay predicadores que no están sacando demonios. Hay predicadores que están invocando demonios. Porque en el momento que tú comienzas a mencionar entidades espirituales que no están en ese cuerpo, tú lo estás llamando. Wow. Porque a la gente le importa más la reputación como predicador que la liberación de la gente. No, repite eso aquí, por favor. Pero te digo por qué a la gente le importa más la reputación de predicador. ¿Por qué? Que la sanidad del alma. Porque la gente ya no tiene amor por las almas. La gente tiene amor por el dinero. Y uno de los primeros que necesitan liberación son los predicadores. Uf. ¿Y por qué necesitan liberación? ¿Por qué? Porque aman demasiado al Dios Mamón. Wow. Su Dios ya no es Jehová, es Mamón. Dios es mío. el dinero. Al único que Cristo le llamó Señor. Pero no puede servir a dos señores. Si es a Dios o si al dinero. Hoy en día el dinero se ha vuelto señor de muchos predicadores. Por eso, Christopher, escucha esto. Dios mío. Tú estás serio. Por eso tú observas y tú ves que muchas veces esa entidad espiritual no está en ese cuerpo y como no hay momento para la oración, entonces no hay discernimiento. Porque el que no ora no puede tener discernimiento espiritual. Por eso tenemos gente reprendiendo espíritus que no están en ese cuerpo y nunca ese espíritu va a salir. En vez de usted estar mencionando el nombre de demonio, mejor reprende el demonio que está ahí. Porque hay gente que se quieren escuchar muy espiritual y muchas veces tú quererte escuchar muy espiritual te puede convertir en un invocador de espíritus. Wow. Por eso tuve gente reprendiendo a Santa Marta, a San Elías. Pero verdaderamente esos no son los nombres son otros. Pero aquí no tenemos parte para eso. Dios mío. Ahora, tú observa
Y tú te das cuenta que el príncipe de Persia fue que se opuso, el principado de esa ciudad, para que la bendición no le llegara a Daniel. Pero si usted observa, ¿quién era Daniel en ese momento? Daniel era un gobernador. Por como Daniel era un gobernador, quien se le iba a poner a la bendición de Daniel no era un espíritu cualquiera, tenía que ser un alto espíritu, un principado. Yo veo gente que no hacen nada ni oran y están diciendo que principados se le están apareciendo en su casa. ¿Usted cree que usted es tan importante para que un principado se le aparezca en su casa? Vámonos de aquí, Dios mío. Ahora, ¿qué es un principado? ¿Qué es un principado? Un principado tiene que ver principado, primero, primordial, principio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Es el primero de una región. Es el primero de una hueste espiritual. Y un primero tiene segundo. Y un segundo tiene tercero. Por lo tanto, el mundo espiritual está ordenado. El mundo de las tinieblas trabaja con orden. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a usted? Que si usted no ora, usted no está haciendo estrago en el mundo espiritual. Usted cree que un principado teniendo demonios por debajo de él se le va a parecer él a usted. No. Los principados están ocupados en otra cosa. Los principados están ocupados en hacer caer a pastores que son príncipes de lugares. Los principados están ocupados en hacer caer a Ezequiel Molina, a Juan Carlos Harriga, a diferentes hombres de Dios. Y gente que dice, se me apareció el principado. No, fue un espíritu que porque tú lo viste grande, tú pensaste que era un principado. Pero el tamaño en el mundo espiritual no revela el nivel de autoridad. Uf. Dios mío. El tamaño en el mundo espiritual no revela el nivel de autoridad. Hay demonios que tú lo ves grandote y son pequeñitos a nivel de autoridad. Sí. Hay espíritus que tú lo ves pequeños y son fuertes, están altos a nivel espiritual. Sí, y tocando un pequeñito testimonio, Venancio, me acuerdo yo que entró a mi casa un espíritu pequeño, parecía un niño, y cuando entra yo pregunto, ¿dónde está tu mamá? Y él entra normal, pero cuando yo estoy hablando, él descubrió su apariencia y el nivel espiritual que tenía. Y me dijo, te odio por lo que tú estás haciendo el trabajo. Sacó los dientes así. Y me hizo así, mi hermano. Me dijo, tú me la vas a pagar. Y el cuerpo, los pies de la cabeza, me tembló y me engrifé. Y no podía ni hablar. Wow. Y tú revelaste que el nivel de tamaño no significa el nivel de autoridad que tenga un demonio. Sí. Hay demonios que se ven pequeños, pero tienen autoridad grande. Porque la gente piensa que porque una gente sea grande es fuerte. Pero tú no has visto gente que son muy grandes, pero no tienen fuerza. Sí. Entonces, el mundo espiritual no trabaja por tamaño. Tú lo puedes ver pequeño y puede ser grande en autoridad. Sí. Por lo tanto, los principados no invierten su tiempo en pequeño. Los principados le hacen guerra a los príncipes. Los principados, por eso que si tú observas, en el momento que el príncipe de Persia se opuso, Dios no le envió un ángel cualquiera. Dios le envió el arcángel Miguel. Arcángel Miguel. Dios le envió un ángel de guerra, un arcángel. Y cuando hablamos de arcángeles, estamos hablando de seres espirituales superiores. Por lo tanto, me molesta ver cristiano que dice un principado se me apareció, pero esa gente no hace nada para Dios. ¿Y cómo que tú me estás diciendo? Lo que pasa es que hay gente que tiene muchas enfermedades emocionales, enfermedades de la mente. Hay gente que están enfermos, que en todos lados ven demonios. Ven demonios. En todos lados ven espíritu. Yo me pregunto cómo es que la iglesia dice, escucha esto, que tiene la mente de Cristo, pero menciona más las tinieblas que a Dios. Y tú ves que ven más demonios que ángeles. Dios mío. Donde la Biblia establece que Satanás se llevó la tercera parte. Él no se lo llevó a todo. Lo que quiere decir que hay más ángeles que demonios. Uf. ¿Y cómo es que tú ves más demonios que ángeles? Está raro, ¿eh? Eso está extraño. Porque la gente piensa que ser espiritual es ver demonios. La gente piensa que ser espiritual solamente es pelear con las tinieblas. Pero si tú no accesas al mundo celestial en la espiritualidad, quiere decir que tu espiritualidad te oscura. Desátame eso ahí, por favor. Veo
veo, todo el tiempo ven demonios. Llegan a tu casa y ven demonios. Llegan a la iglesia y ven demonios. Y el día, ¿cuándo es que usted va a ver un ángel? Yo he visto espíritus de las tinieblas, pero también he visto ángeles. Yo he visto la tiniebla, pero también he visto la luz. Yo he visto cómo el enemigo trabaja, pero también he visto cómo Dios trabaja. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Ya cambio. Me babufénico de tensatundita taiko. ¿Qué es lo que tú estás observando? Por lo tanto, los espíritus de las tinieblas tienen rango y no pierden su tiempo con cualquier gente. Wow. Dependiendo cuál sea tu nivel espiritual, es dependiendo qué espíritu o qué entidad te va a atacar. Incluso, dependiendo tu asignación en la tierra, serán los tipos de espíritus que van a atacar. Tú no ves que los profetas son atacados con ciertas cosas. Los evangelistas son atacados con ciertas cosas. Los pastores son atacados con ciertas cosas. Los salmistas, adoradores, que se encargan de la adoración, de la alabanza en la iglesia, son atacados con ciertas cosas. Porque es que el mundo espiritual es ordenado. Por lo tanto, hay espíritus que están en la función de querer detener el propósito de Dios. Sí. Ahora, cuando estamos hablando ya de quiénes son los espíritus, hablamos que son ángeles caídos. Hablamos cuál es su función, querer detener ¿qué? El propósito de Dios. Ahora tenemos que ver algunas acciones que ellos hacen. Y una de las primeras acciones que los demonios hacen es que inducen. Induce. Sí. Yo quiero que tú vayas conmigo a la Biblia, al primer libro de Crónica, su capítulo 21. Primer libro de Crónica, capítulo 21. ¿Qué dice? Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciesen censo de Israel. Ok, dice, pero Satanás se levantó ¿con quién? Contra David. Contra Israel. Contra Israel. ¿Y qué? Incitó a David. Incitó. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Indujo a que David hiciera un censo. Porque el enemigo sabe, Christopher, que hay cosas que él no puede hacer. Que él necesita un cuerpo para él poder detener lo que Dios quiere hacer en un lugar. Si tú observas, no dice, pero Satanás se levantó contra David. No, dice Satanás se levantó contra ¿quién? Contra Israel. Contra Israel. ¿Pero a quién usó? A David. A David. Por eso que los pastores deben de tener cuidado. Los príncipes de los lugares deben de tener cuidado. Los líderes deben de tener cuidado. Porque Satanás te induce a hacer ciertas cosas, pero no es para destruirte a ti, es para destruir al pueblo. Te dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Porque Él necesita nuestro cuerpo para poder accionar en lo material. Todo ser espiritual necesita la materia para poder incidir en lo material. Por eso es que el enemigo, los espíritus, ven nuestro cuerpo como una casa para ellos habitar en la tierra. Aleluya. Pero no una casa para habitarla solamente, sino una casa para destruirla. Por eso es que él busca la manera de cómo él poder gobernar el cuerpo de una persona. ¿Y quién era David? David no era el dulce cantor de Israel. Israel. ¿Quién era David? David no era el que cuando tocaba los espíritus que estaban en el cuerpo de Saúl tenían que menguar, tenían que someterse. David no fue quien mató a Goliat. Amén. No fue David el que Dios dijo tiene un corazón conforme al mío. Amén. No fue David el que Dios hizo un pacto con él, que es conocido como el pacto davídico, que no iba a faltar uno de su linaje que no esté sentado en el trono. No fue ese David, Sí. pero ese mismo David fue el que el diablo insistió, el que el diablo quiso que hiciera algo, el que el diablo indujo a que hiciera un censo. Tú puedes ser mucho de Dios, pero debes tener cuidado, porque el diablo te puede inducir a hacer cosas que no son de Dios. Dios mío. Esto se puso serio. Esto está serio aquí. Tú puedes ser de Dios. Tú puedes ser muy espiritual. Pero alguien me dijo a mí un día, al único
que el diablo no se le entra es a Dios. Repite eso aquí, por favor. Alguien me dijo a mí un día, al único que el diablo no se le entra es a Dios. David tenía propósito, era un hombre de Dios, tenía cualidades que Dios usaba, conforme al de Dios, pero el diablo lo indujo a hacer un censo. Lo que quiere decir que una gente muy de Dios, el enemigo lo puede usar para destruir un lugar. Dios mío. Una gente muy de Dios, el enemigo lo puede inducir a hacer cosas que no son de Dios. Por eso que, hermano, no crea que aquí nadie falla. Aquí cualquiera puede fallar. Por eso que la iglesia más que nunca le hace falta discernimiento espiritual. Sí, estoy caseando eso. Está escaseando el discernimiento espiritual. Porque la gente se lleva más del testimonio de alguien que el discernimiento espiritual. Christopher, tú puedes tener testimonio de que eres espiritual, pero porque tú tengas testimonio de que eres espiritual, eso no me puede quitar a mí mi discernimiento espiritual. No. Porque hoy Christopher puede venir prendido en Dios, pero mañana puede ser influenciado por el enemigo y yo como hombre espiritual ver qué es lo que se está moviendo. Ay, no, que ese mi pastor tiene 20 años siéndole fiel a Dios, pero a Dios en un segundo es que se le falla. Sí. Ay, no, pero que ese mi profeta de un momento a otro te puede convertir en un adivino. Debe de tener cuidado. Toda profecía, toda palabra tiene que ser pasado por el censo de la palabra, por el sedazo de la palabra y por el mundo espiritual. Y es tan fuerte. ¿Te acuerdas del profeta llamado Eliseo y Giesi? De que Giesi tomó lo que no tenía que tomar. Eliseo lo dijo, yo no quiero esto, quédate con tu dinero, Sí. quédate con tu vestimenta. Y don Giesi se fue escondido. Dice que Eliseo se le activó el ojo del vidente y el discernimiento espiritual. Dijo, pero mi corazón no estaba contigo allá, cuando tú tomaste la plata. Entonces aquí vemos cuando hay un hombre espiritual con el discernimiento, no hay diablo que le engañe. Porque mucha gente está siendo engañada dentro de la misma iglesia, donde hay brujos que toman oportunidades. Si hay gente en la iglesia porque no hay discernimiento espiritual. Un pueblo que no ora no tendrá discernimiento espiritual. Claro, Christopher. Si, ¿tú te imaginas que Eliseo hubiese dicho, no, y ese es mi criado? Él no me va a fallar. No, él dijo, mi corazón estaba contigo. El momento que tú tomaste lo que Naamán trajo, yo te vi, yo te observé. Pero si tú observas, ¿qué pasó con Giesi? No le cayó lepra. Cayó lepra. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Hay gente que el enemigo lo indujo a hacer algo, pero es porque ya vio que en su corazón lo quería. Hay gente que hacen acciones que le están revelando a las tinieblas lo que ellos quieren, porque Satanás trabaja con las herramientas que tú le ofertas. Por eso dice, no diga que eres tentado de otra cosa, cuando de tu propia concupiscencia eres tentado. Es más fácil decir que fue el diablo a decir que fuiste tú. El enemigo trabaja con las herramientas que los seres humanos le damos. Por eso dice la Biblia, el que aportillar el vallado lo morderá la serpiente. Quiere decir, el que rompe el vallado no lo rompe la serpiente, lo rompe tú y la serpiente te muerde. Dios mío. Las tinieblas nunca van a tener oportunidad en una gente que no aportille vallado, sino que lo mantenga de pie. Por eso que usted debe de tener el discernimiento activo. ¿Cómo se activa el discernimiento? ¿Cómo se activa? A través de la oración. Porque el discernimiento es un don espiritual. Sí. El don de discernir. Y nunca un don espiritual se va a activar con una gente que no ore. Porque lo que activa lo espiritual es la oración. Por eso tenemos mucha gente con herramientas, pero sin espiritualidad. Tenemos mucha gente con método, pero sin espiritualidad. Tenemos mucha gente con sabiduría humana, pero sin espiritualidad. Y en el momento que tú no tienes espiritualidad, tú vas a tener la herramienta, pero no vas a tener la autorización para usar la herramienta. Por eso tenemos mucha gente con dones, pero pocos dones están siendo manifestados. Ahora, primer punto, Satanás
los demonios te inducen a hacer cosas. Y a veces te inducen a ti, pero no es para destruirte a ti, es para destruir el pueblo que te sigue a ti. Por eso que los pastores, los líderes, profetas, evangelistas deben de tener cuidado. Hay cosas que no es para ti, Christopher. El enemigo no está viendo a Christopher. El enemigo no está viendo a Venancio. El enemigo está viendo el pueblo que sigue a Venancio y a Christopher. Wow. El enemigo no está viendo el pastor. Él está viendo la iglesia que se va a destruir si hace caer ese pastor. El enemigo no está viendo el apóstol. Él está viendo la estructura que se va a romper si hace que ese apóstol haga eso. Él te induce, él te oferta para que tú lo hagas. Y cuando tú lo haces, él logra su cometido. ¿Qué dice la Biblia? Y se levantó Satanás, el diablo, contra Israel. Wow. ¿Pero a quién fue que indujo a David? El rey. Es bueno estar arriba, pero es peligroso. Wow. Es bueno estar arriba, pero es peligroso. Porque arriba tú eres el primero. Pero así mismo como tú eres el primero para mandar, eres el primero a quien van a golpear. Wow, Dios mío. Las tinieblas. Observa y dice quién es el primero. Si golpea el pastor, las ovejas serán dispersas. Por eso el enemigo dijo, me voy a levantar contra Israel, pero voy a inducir a David a que haga un censo. Nunca quiera contar lo de Dios. Lo de Dios no se cuenta. Wow. Y el punto no es contar lo de Dios solamente. El punto es quién te indujo a contarlo. Por eso que cuando Satanás, Señor lo reprende, el enemigo de la justicia, le dice a Cristo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Sí. Cristo podía convertirla. Pero el punto es quién era que lo estaba induciendo a que la convierta. El diablo. El enemigo. Tú tienes autoridad. El punto es quién te está mandando a que uses esa autoridad. Tú puedes hacer cosas, pero el hombre espiritual no hace la cosa para que el enemigo vea. El hombre espiritual hace las cosas para que la iglesia sea edificada. Wow. Por eso que cuando yo veo a alguien diciendo y que esto para que el diablo vea, entonces tú lo que quieres es que el diablo vea, no que la gente sea edificada. Lo dijo. El enemigo te está induciendo a hacer cosas que parecen buenas, pero son malas. Ay, Dios mío. Porque no hay discernimiento de espíritu. ¿Alguna pregunta aquí? Una pregunta que ahorita la estaba pensando. Y es que aquí vemos como Satanás indujo a David, que tenía poder, porque Satanás siempre va a atacar los de arriba antes de atacar abajo. Claro. Entonces, por eso veo muchos pastores, Venancio, que están siendo inducidos por la serpiente. Y vemos como acá fue inducido por Jezabel. Wow. Jehová entregó un pueblo espiritual, pero lo convirtió en un pueblo que amaba la idolatría. Entonces así vemos mucha gente hoy en día que en vez de estar sano, están endemoniados. Entonces yo creo que tú me das un consejo o una palabra a esta generación que ama mucho la posición, sin saber en qué o con quién se van a enfrentar arriba. Claro, es que hay que tener cuidado. La posición es buena, porque Dios es quien posiciona, pero es peligrosa. Porque es que tú te conviertes en un blanco para las tinieblas. Hay que tener cuidado quién te posicionó. Porque cuando Dios te posiciona, Dios te da la herramienta para tú poder contrarrestar las altimañas de las tinieblas. No todo el que subió, lo subió Dios. Yo me voy de aquí. Y no todo el que bajó, lo bajó el diablo. Se lo voy a repetir. Repite eso ahí, por favor. favor. No todo el que subió, lo subió Dios. Ni todo el que bajó, lo bajó el diablo. Hay gente que lo subió el diablo y hay gente que lo bajó Dios. Dios mío. Venancio, dame Biblia. Dice la Biblia que en el momento que Satán, el enemigo de la justicia, le dice a Cristo, si tú eres hijo de Dios, conviértete también en pan. Y Cristo le dijo, no solo el pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de ¿qué? De la boca de Dios. Ahora, dice también que lo llevó ¿a dónde? A un pináculo. Al pináculo del templo.
El pináculo del templo era la parte más alta del templo. Pero también dice que lo llevó ¿a dónde después? A un monte alto. Monte alto. Él le dijo, si postrado me adorare. Todo lo que él estaba haciendo era con altura. Lo estaba subiendo, lo estaba elevando. Y también le dijo, si postrado me adorare. Todo este reino, le está diciendo, te voy a poner como príncipe. Tú vas a ser el gobernador, tú vas a ser el rey. Y hay gente que porque subieron pensaron que fue Dios que lo subió. Pero cuando tú observas, tú te das cuenta, no lo subió Dios a Cristo en ese momento. Lo subió el enemigo. Y hay gente que el enemigo lo subió y ellos se quedaron arriba porque le importaba más la posición que la relación con Dios. No comprometa tu relación con Dios. Wow, Dios mío. Escucha esto. Pero no todo el que bajó, lo bajó el diablo. A Nabucodonosor no lo bajó el diablo, lo bajó Dios. Nos repite eso aquí, por favor. A Nabucodonosor no lo bajó las tinieblas, lo bajó Dios. Se creyó grande y Dios le dijo, va para abajo. Y Dios me decía, todo el que piensa que es más grande, va para abajo. Entonces Dios está bajando mucho. Sí. Dios está bajando gente. Dios mío. Dios está quitando gente. Por eso hay que cuidarse cuando tú estés arriba. Claro. Y no dejarte engañar ni confundir por la tiniebla. Porque hay gente como Usía que dieron posiciones que no le corresponden. El día que Usía subió a ofrecer sacrificio, no siendo sacerdote, le cayó lepra. Entonces hay gente que no va a bajar limpio, van a bajar con lepra. Y el que tiene lepra no puede ministrar en el altar. El que tiene lepra no puede mantenerse en posición. Dios mío. El que tiene lepra lo abandonan en un cuarto y lo sacan del campamento. ¿Y cómo es posible que hay gente ministrando en el altar teniendo lepra? My God, por favor. Lebrushanda. Dios mío. Y oye, escucha esto. Y lo más fuerte es que cuando tú tienes lepra, la lepra puede contagiar a otro. Sí. Entonces hay gente, por gustarle tanto la posición, prefirieron tener lepra que mantenerse limpio. Entonces hay que cuidarse hoy en día. Y Dios no le gusta a los leprosos. Jehová le gusta una generación limpia. Sí. Y para yo pertenecer al sistema, mejor me quedo en la posición donde estoy, porque así me siento bien con Dios. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. El enemigo te puede estar induciendo a hacer cosas que no son de Dios. Pueden parecer buenas, pero en esencia son malas. Ahora, el segundo punto que quiero tocar es que los demonios acusan. Vaya conmigo a su Biblia, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Aquí usted va a ver cómo los demonios te acusan delante de Dios. Agarra esto acá. Dice así: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cómo me mostró a quién? Al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Josué, ¿verdad? Sí. ¿Y Satanás estaba dónde? Delante del ángel de Jehová. ¿Para qué? Para acusarle. Para acusarle. ¿Qué quiere decir? Que uno de los trabajos de las tinieblas, de los demonios, es acusarte delante de Dios. De cosas que ya Dios te perdonó. Por eso que todo el que acusa a su hermano revela quién es su padre. No, repite eso, por favor. Todo el que acusa a un semejante está revelando quién es su padre. ¿Por qué Cristo le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Por la mentira que hablaban, por las acciones que hacían. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que tú eres de mi reino? Yo soy de tu reino. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tenemos el mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe, y entre nosotros mismos nos estamos acusando, donde el trabajo de las tinieblas es acusar. Tenemos muchos acusadores en este tiempo. Hay gente que el diablo está asustado con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque el trabajo que le toca a él, ellos lo están haciendo. Dios Tú ves mío. gente que Dios lo perdonó, escucha esto, gente que Dios lo perdonó en el 2012. ¿Qué año estamos? En el 2024. Sí. Pasaron 12 años. Y gente aún en este tiempo le vienen acordando los pecados. Dios lo perdonó y ellos
agarran, le dicen, no, Dios lo usa, pero él canta bien, pero siempre tienen el pero para acusar, pero nunca tienen la mano, el corazón para restaurar. Todo el tiempo usa tu boca para acusar, pero no usa tu boca para restaurar. Wow. Y cuando tú acusas, que es una acción demoníaca, la acusación es una acción demoníaca, porque dice que en el mundo espiritual, cuando vieron al sumo sacerdote Josué y a Dios, el que estaba ahí para acusar no era Dios ni Josué. El que estaba ahí para acusar era Satanás. Quiere decir que ahí habían tres personajes. Ahí estaba lo de Dios, ahí estaba el hombre, pero estaba lo demoníaco. Ni lo de Dios ni lo del hombre acusaba. El que acusaba era lo del diablo. Quiere decir que si tú vives acusando a tu hermano, estás revelando a quién tú perteneces. Vámonos de aquí, Dios mío. Ay, Padre. ¿A quién tú le sirves? Delante del pastor, de los diáconos, del mundo espiritual, viven acusándote. Incluso, me voy a ir más lejos. Hay gente que son tan fuertes que ellos no te acusan solamente delante de la gente. Ellos te acusan en el mundo espiritual. Venancio, ¿cómo me acusan en el mundo espiritual? ¿Cómo? Si tú supieras que tú eres parte de su oración, pero no para que Dios te bendiga, sino para que Dios se recuerde del pecado que tú cometiste. Wow. ¿Cómo así? Tú ves que ellos oran y ellos no oran, Dios usa a Christopher. Ellos dicen, Dios mío, pero tú sabes que Christopher falló en el 2015. ¿Y por qué tú lo usas a él? Queriéndole recordar a Dios lo que ya Dios te perdonó. El trabajo de recordarle a Dios lo que Dios ya te perdonó es el diablo. Sí mismo. El trabajo de acusar delante de Dios no es de los hijos de Dios. Es de las tinieblas. Y ellos te mencionan en su oración, pero no es para que Dios te fortalezca. Es para que Dios se acuerde del pecado que tú cometiste y no te use a ti más que ellos. Wow. Porque hay gente que le importa más que Dios lo use y no se acuerdan de que Dios perdona y que Dios restaura. Dios mío. Dios mío. Muy fuerte, mi gente, lo que pasó aquí. El tiempo es muy corto para lo que estamos soltando acá. Sí, solamente pudimos dar dos puntos. Dos acciones de las tinieblas. Se quedaron como 4 acciones más. Dios que mío. si la gente lo escribe ahí, Venancio, suelta la segunda parte, le damos la segunda parte. Esto es una serie conociendo el mundo espiritual, revelando cosas que nadie revela. Wow. Mire, comparta esto, dele me gusta y también vamos a hacer preguntas de este video. Sí. Sí, porque ahí se soltó mucho misterio y la gente yo sé que va a aprender bastante. Así que comparta esto, dele me gusta, suscríbase y ponga la parte que más le gustó de este video. En esta ocasión estuvimos hablando de Efesios capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo revela cómo trabaja el mundo de las tinieblas. También estuvimos hablando de quiénes son los demonios, que eran ángeles caídos o que eran ángeles y que cayeron, fueron expulsados del cielo. Hablamos cuál era su propósito, hablamos de los principados, de que los principados no invierten su tiempo en cualquier gente. Hablamos que en el mundo espiritual no es por tamaño, es por autoridad y legalidad. Hablamos también de las acciones que hacen las tinieblas, y las 2 acciones que estuvimos tocando hoy fue las acciones que el enemigo induce y también que el enemigo acusa. Hay cosas que el enemigo te induce a hacer que parecen de Dios pero no son de Dios, y hay cosas también que hay gente que ora para acusarte delante de Dios, que en el momento que tu oración es para recordarle a Dios los pecados de alguien, estás revelando que no estás de la parte del bien, sino que estás en la parte del mal. Se nos quedaron 4 puntos más que son más poderosos que los 2 que tocamos. Si la gente, si este video llega a 2,000 likes, sí, le voy a soltar las 4 partes que faltaron. Así que Dios me le bendiga. Mi gente, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Se despide tu hermano Christopher Aquino, Venancio Amparo. Y esto se puso serio.